Bien, continuaremos ahora analizando una función de tipo exponencial. Encontraremos dominios, asíntotas, intercepciones y la gráfica respectiva. Aquí tenemos una función f de x igual a 3 elevado a x menos 1. Empezaremos analizando el dominio de una función. Recordemos que es el dominio de una función, es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x. Pero para analizar la variable x, si está sujeta a alguna restricción, tiene que estar despejada la variable y. Muy bien, analicemos x. Recordemos las restricciones. Primero pregunto, ¿será que la variable x está sujeta a una raíz par? No, no lo está. ¿A un logaritmo? Tampoco. ¿Está en el denominador? Tampoco. Es decir, que la variable x, repito, la variable x, que es la variable que analizamos en el dominio de la función, no está sujeta a ninguna restricción, por lo que su dominio será entonces todos los números reales o en su defecto desde menos infinito hasta más infinito. Muy bien, procedamos ahora con el dominio de imagen. ¿Qué es el dominio de imagen? Es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable y, pero para ello tiene que estar despejada la variable x. Muy bien, entonces acá tenemos la función original, hay que despejar x primero para poder analizar y recién como dominio de imagen. Si despejamos x, vamos a aplicar un logaritmo inicialmente para que inicialmente lo que hemos hecho, este menos 1 lo hemos pasado al otro lado. Hay que corregir esta partecita. Este menos 1 lo hemos pasado al otro lado y luego hemos aplicado el logaritmo, ¿sí? Quedándonos de esta manera, ¿sí? Perfecto. Ahora hay una propiedad del logaritmo que nos dice que esta x puede bajarse acá delante del logaritmo de 3, ¿cierto? Ahora este logaritmo de 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Muy bien, y ahora sí ya tenemos despejada la variable x. En el dominio de imagen lo que debemos analizar entonces ahora es la variable y. Y analicemos si la variable y está sujeta a alguna restricción. En este caso está sujeta a un logaritmo, ¿cierto? Entonces este factor y más 1 que está sometido a un logaritmo, ¿cómo debe ser cuando está dentro de un logaritmo? Debe ser mayor a 0. Es decir, que ese factor y más 1 debe ser mayor que 0. El 1 lo pasamos al otro lado y en conclusión llegamos que y debe ser mayor a menos 1. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿qué sucede cuando y es igual a 1? Porque si nos fijamos bien un poquito, dice y mayor a menos 1. Es decir, que no puede ser menos 1y. Entonces, eso nos avisa que ahí tenemos presente una asíntota. Y la asíntota que está relacionada con y siempre es la horizontal. Entonces, tenemos una asíntota horizontal cuando y es igual a menos 1. ¿Y cómo será nuestro dominio? El dominio será desde el menos 1 hasta el infinito. Obviamente no entra el 1 porque estamos indicando acá que tenemos una asíntota horizontal. Muy bien, hemos determinado ya los dominios. Entremos ahora a calcular las intercepciones en x. Para encontrar esta intercepción mencionada, la variable y debe ser igual a 0. Muy bien, aprovechemos donde está despejado x para reemplazar y. Y debe ser igual a 0. Reemplazamos. Nos va a quedar el logaritmo de 0 más 1, logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Y 0 dividido entre un número es 0. Significa que la intercepción en el eje x es en el punto 0. Estaremos hablando en realidad del origen, ¿cierto? Ahora, calculando la intercepción en y, aunque aquí ya sabemos que es en el origen, ¿cierto? Pero de todas maneras lo vamos a proceder a calcular la intercepción en el eje y. Ahora es la variable x la que debe ser igual a 0. Aprovechamos de la función donde está despejada la variable y para reemplazar x. X tiende a 0. 3 elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Y 1 menos 1 es 0. Es decir que la intercepción en el eje y es en el punto 0. En el origen en realidad. Muy bien, le damos valores a x. Ahora, ¿qué valores le podemos dar a x? Esto nos avisa el dominio de la función, que en realidad es todos los números reales, es decir, que a x le podemos dar cualquier número. Entonces, dándole valores a x, vamos generando los valores de y
Esto nos permite generar la gráfica. Veamos las intercepciones. Efectivamente, las intercepciones tanto en X como Y es en el origen. Pasa por el origen, perfecto. ¿Sí? Y tenemos una asíntota horizontal en Y igual a menos 1. Entonces, aquí en el origen es el Y igual a 0. Para arriba va aumentando la variable Y positiva y la variable Y negativa. Y tenemos nuestra asíntota en el Y igual a menos 1 efectivamente. Y si revisamos un poquito el dominio, recordemos que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable X o en su defecto la sombra que genera la gráfica en el eje X. Como esta gráfica se va hasta el infinito, estoy hablando del lado izquierdo, viene generando sombras desde el menos infinito y por este lado, por la derecha, la gráfica se va abriendo también hasta el infinito, generando sombra también hasta el infinito. De ahí que el dominio de la función es todos los números reales. Pero ahora el dominio imagen, que es la sombra que genera la gráfica en el eje Y, ¿desde dónde genera sombra? Genera desde el 1, desde el menos 1, perdón, en el eje Y, pero no entra el menos 1 porque ahí está la asíntota horizontal. Y como la gráfica se va abriendo, va generando sombra en el eje Y hasta el infinito positivo. Entonces, desde el menos 1 hasta el infinito, ¿cierto? Que es el dominio de imagen que hemos encontrado analíticamente. De esa manera procedemos a analizar lo que es una función exponencial. Muchas gracias.